Y bueno, así que bueno, bienvenidos a todos en esta bifocal. Ahora sí estoy grabando. Quiero darles la bienvenida también a nuestros invitados, que hoy son Jorge Mujica y Luis Eugenio, que están con nosotros esta noche. Van a compartir las dudas que ustedes tengan. Ellos representan cada uno a distintas compañías de impuestos y yo sé que hay muchas preguntas que se hacen ustedes en relación a ese tema, sobre todo cuando uno le toca pues mudarse, vivir a otro país, hacer las cosas como debe ser. Pues una de las cosas, digamos, que más temor genera es cómo es el tema de los impuestos, lo que yo hacía antes en Venezuela, ¿puedo hacerlo aquí o no puedo hacerlo aquí? ¿Qué pasa si sigo teniendo declaración de impuestos en Venezuela porque tengo compañías allá y tengo que declarar incluso mis impuestos personales? ¿Cómo se sacan esas cuentas? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se reconcilian esas cuentas? Y bueno, y todo lo que va ocurriendo con el transcurso del proceso de hacer los impuestos. La verdad es que es un tema escabroso, lo ve uno, yo soy periodista, y yo lo veo así como que, wow, Dios mío, esto... Yo recuerdo que yo en la primera vez que me tocó hacer impuestos aquí, bueno, de hecho por ahí deben estar todavía unos sobres guardando todas las facturitas, todas las que más pequeñas, dobladitas y no sé qué, pensando en que, bueno, que eso se necesitaba a sí mismo, con la facturita, para ponerlo todo, de los gastos más mínimos que yo hacía. Y bueno, todo el temor que eso me generó. He contado con apoyo importante para entender el proceso, pero además el tema de los impuestos no termina cuando uno termina el impuesto, sino que además uno necesita contar con el apoyo para poder prepararse para el próximo año y aprender de los errores cometidos en este año cuando uno maneja la propia administración de su empresa. Entonces, bueno, voy a darle la bienvenida a esta hora a nuestros invitados. Voy a presentarlos, voy a darle la bienvenida a Jorge Mujica, él es contador público, él es director de MG Service USA, así lo van a conseguir también en el Instagram. En su web también aparece igual, mgservices.com. Jorge tiene más de 29 años de experiencia en contabilidad y mercado tributario en América y Venezuela. Es auditor, gerente contable y contralor financiero. Además, su blog tiene realmente muy interesantes artículos. Saluda para que te conozcan, Jorge. Hola, ¿cómo están? Uh -huh, Gracias por la introducción, gracias por la bienvenida. uh -huh. Pues sí, aquí estamos para ayudar en lo que se pueda, para educar en lo que se pueda. Yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros como contadores y preparadores de impuestos, más que ver esto como un negocio de entrada de dinero y ya, es para mí por lo menos fundamental que el cliente se vaya con algo de conocimiento. No es que se Uh -huh. convierta en un preparador Uh -huh. experto, pero que sepa lo que está haciendo, porque definitivamente nuestro mercado natural es el mercado latino, Uh el -huh. mercado venezolano principalmente, y desconocemos muchísimo, y hay sobre todo muchísima desinformación. Uh -huh. Entonces, Ciertamente. para mí es súper importante educar al cliente y explicarle absolutamente todo lo que se puede, lo que esté dispuesto también a escuchar, ¿no? Para aprender sobre este mundo fascinante de los impuestos en los Estados Unidos. Realmente es Buenísimo. bien complejo, pero bueno, para eso estamos nosotros que nos dedicamos a esto 100% todo el año. Gracias. A su lado está Luis Eugenio Dávila. Él es tiene máster en negocios, en finanzas. Es el director de Regal Tax Advisory Group. Lo consiguen en el Instagram como @regalpisotax. Tiene también un show, es el host de su show que se llama Mis Taxes. Y el tío Sam, que ya sabemos quién es el tío Sam, pues el dueño de todo esto, de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que producimos y pues al que todos les tememos de alguna manera y mis piso taxes. También lo pueden conseguir, es consultor financiero, fiscal con años de experiencia en su haber, fue el anterior director financiero de Morris Dupont, en PA, en Doral y en Florida y en Rogers Painting Inc. en Vauxhall, en Nueva Jersey. Además dio clases, es un docente bueno, todavía tiene esa deuda consigo mismo de volver a dar clases y disfrutar del trabajo de la docencia. Bienvenido, Luis Eugenio.
Gracias, gracias por invitarme también y saludos a toda tu audiencia. Ujú, Sí, esta carrera es hermosa. He estado en esto en los últimos 20, 22 años de mi vida y cuando llegué más aquí, los impuestos, no sé, me conquistaron cuando llegué al estado de New Jersey. ujú, Y una de las cosas que de lo que se desprende de lo que conversabas al principio ujú, es que nosotros los latinoamericanos no ujú, estamos acostumbrados a ujú, manejar impuestos y a pagar impuestos. Y eso ujú, es un choque bien grande Mm, que hay cuando tú estás en esta posición y se ujú, sienta un compatriota venezolano y le dices, mira, tienes que pagar el 22% de lo que ganaste. ujú, Entonces, la cara que pone al principio ujú, cuando tú le dices eso es un poema. Si yo pudiera grabar todas las caras que ponen los clientes cuando vienen y se les dice que tienen que pagar impuestos, bueno, pero ujú, sí, yo coincido con las cosas que dice y las cosas que dice Jorge, donde la satisfacción para mí de educar a un cliente y educar en el buen sentido cuando uno le enseña el impuesto o más que enseñarle impuestos, cuando uno le explica la planilla de impuestos, entonces ellos ujú, se van como más contentos, con el mal sabor de tener que pagar en algunos casos o ujú, con la felicidad de recibir algún tipo de reembolso, pero ujú, se van contentos porque entienden la planilla. Y justamente ayer aprobaron la planilla en español, quiere decir que a partir de ahora va a ser mucho más fácil enamorar a otros clientes hacia esta pasión que es impuesto, ya que van a tener su planilla en español y entonces la dificultad del idioma va a dejar de ser una barrera para entender la planilla de impuestos. Pero al final lo importante es que en este país los impuestos se invierten en nosotros. Y cuando digo nosotros, digo en los ciudadanos que vivimos aquí, porque los impuestos son parte del día a día, la policía, los bomberos, los hospitales, las ayudas que puedas recibir por tanto del Estado, de la ciudad. Entonces, eso se ve reinvertido. Y eso es ujú. lo que me enamoró a mí de esta carrera. Fíjate qué interesante lo dices, porque nosotros que venimos de países latinoamericanos donde tú dices, Dios mío, tengo que pagar impuestos, qué dolor pagar este mm, impuesto y resulta que las calles están destrozadas, los hospitales no funcionan, y tú sabes que al final alguien se agarra esa plata, y no pasa nada con eso. En cambio aquí, pues mm, inmediatamente, por un lado empiezas a pagar impuestos y por otro lado empiezas a valorar cómo eso significa una gran cantidad de mejoras que realmente llegan después de vuelta a ti. Eso es bien interesante, sobre todo ahora correcto. que ha habido todo este tema con la pandemia y con las ayudas. Mucha gente ha tenido la percepción de que, bueno, algo está pasando bueno y piensa que es como que un regalo. En el fondo no es un regalo, todo sale de un mismo pote, y Ujú. también regresa al mismo pote, pero está todo pensado y organizado de manera tal de que todos podamos beneficiarnos. Y de verdad les agradezco a ambos por haberse sumado esta noche a este tema. Vamos a arrancar con las preguntas. Yo quisiera que todos los que participan puedan, ¿cómo que se llama? Opinar y hacer preguntas, porque además tenemos dos especialistas venezolanos y sé que buena parte de nuestra audiencia es venezolana, muchas de estas personas que hacen vida aquí en los Estados Unidos y entonces tienen ese tema de la doble tributación, que es también una angustia para hacerlo bien, para reconocer para que sepamos cómo se reconoce, cuál es el cambio que se reconoce aquí de la moneda y cómo se da todo esto. Así que arranquemos de una vez con las preguntas que nos han hecho algunos de de los invitados a este programa, de los que se suscribieron al Bifocal. Y la primera pregunta es, si tengo una compañía en Estados Unidos, pero todas las transacciones ocurren fuera de los Estados Unidos, ¿debo declarar? Arranque cualquiera de los dos. Bueno, Eh, sí, dale, dale. Jorge. Ujú, Sí, la pregunta es como que bastante general, ¿no? ¿Debo declarar? Sí, siempre hay que declarar, para empezar, ¿no? Una vez ujú, que se adquiere digamos, la responsabilidad de registrar una compañía, a partir de ese momento se adquiere también la responsabilidad de hacer la declaración de impuestos, así ujú, como las renovaciones en el estado donde esté registrada. Eh, con respecto ya al fondo de la pregunta, si las transacciones son afuera de los Estados Unidos, pues sí, si las transacciones pertenecen a esta compañía que es americana y está haciendo transacciones afuera, igualmente tienen que ser declaradas. O sea, las
ventas, las compras. De hecho, existen muchas compañías. Hace muchos años conozco venezolanos que registraron compañías en Miami para hacer la triangulación de importar desde China hacia Venezuela, por ejemplo. Y ellos no viven acá, pero para tener una compañía americana con cuenta en dólares, etcétera. Pues no los eximen en absoluto de declarar, por supuesto. Tienen que llevar una contabilidad, unos registros, etcétera, etcétera, y hacer su respectiva declaración. ¿Qué agregarías tú, Luis Eugenio? Bueno, sí, evidentemente la respuesta inmediata es sí. Sin embargo, hay varias variables que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una cosa es Venezuela y otra cosa es el resto del mundo. ¿Y por qué digo una cosa es Venezuela y otra cosa es el resto del mundo? Porque cuando decimos como venezolanos estando en Venezuela, necesito una compañía para hacer transacciones y poder tener dólares debido a todo el problema que conocemos, que sufre Venezuela, y usan el dinero para que entre a los Estados Unidos. Entonces, esos dinero y esas transacciones tienen que ser declaradas dentro de los Estados Unidos como una compañía que en efecto está registrada en los Estados Unidos. Entonces, tiene que declarar sus ingresos, declarar sus gastos, hacer su contabilidad normal y pagar sus impuestos. Pero ahora bien, vamos ahora hacia el resto del mundo, porque nosotros podemos tener una empresa la cual está registrada en los Estados Unidos, pero tiene negocios en Ecuador, tiene negocios en Colombia, tiene negocios en Europa. Entonces, mientras ese dinero esté fuera del país, mientras esas transacciones se originen en ese país y el dinero se quede dentro de ese país, hay muchas variables y muchas cosas dentro del impuesto que, si bien es cierto tienes que declarar, lo más seguro es que no tengas que pagar. Porque cuando hablamos de transacciones foráneas, tenemos que pagar impuestos sobre el dinero que se repatrió, regresó a los Estados Unidos. Entonces, siempre y cuando se quede fuera de los Estados Unidos, se siga manejando fuera de los Estados Unidos, hay muchos beneficios tributarios, hay muchos casos, probablemente no se pague impuestos, pero eso es un tema que es bien extenso cuando se habla de transacciones fuera de los Estados Unidos. Pero el caso, como dije, Venezuela es una cosa y el resto del mundo es otra cosa. Ok, voy a seguir entonces con las preguntas que tenemos aquí. Impuesto a la propiedad, el impuesto a la vivienda principal, ¿se puede deducir como gasto si trabajo desde mi casa? Sobre todo este año, que todo el mundo le tocó trabajar desde su casa. Sí, existe un anexo dentro de la declaración personal que llenamos todos, el anexo A. Allí hay ciertos gastos que permite, digamos, deducir el sistema. Sin embargo, en la modificación que hubo de la ley en el 2018, existe lo que antes se llamaba, bueno, todavía también, las deducciones detalladas o la deducción estándar. Esa deducción estándar fue subida a 12,000 y algo hasta este año por persona, 24,000, 25,000 dólares por pareja. ¿Qué significa eso? Que si dentro de los gastos que tengo permitido colocar en ese anexo A, que es los taxes que pagué de la vivienda principal, los intereses que pagué de mortgage, ciertos impuestos a las ventas, sales tax, y todas estas cosas tienen unos limitantes. Es un tema un poco más largo, pero más o menos para que entiendan. Y gastos médicos. Si todos estos gastos con las limitantes y todo esto sobrepasan los 25,000 dólares que me da la deducción estándar, entonces puedo usar eso como deducible. Pero si están por debajo, si la sumatoria de todo eso me dio 5,000 por decir algo, pues tomo la deducción estándar, o el mismo sistema me hace tomar la deducción estándar porque beneficia al que está haciendo la declaración. Básicamente es eso, pero si se puede deducir, sí, intentamos colocarlo en el sistema, pero el mismo sistema me va a decir si valió la pena o no. O sea, está esa opción. Ok, Luis, quisiera preguntarte algo. ¿Qué diferencia ves tú puntual para una persona que ha, digamos, cumplido con sus impuestos en Venezuela y le toca hacerlo aquí en los Estados Unidos? ¿Cuáles son las principales diferencias? Lo que más le impacta al venezolano y de lo que tiene que aprender, porque puede ser que ya tenga una experiencia haciéndolo todos los años en Venezuela o de manera personal o con su empresa. ¿Cuáles son esas diferencias?
Sí, en Venezuela, cuando tú declaras impuestos, y mira que tengo como 20 años que no hago impuestos en Venezuela, pero Ujú, cuando tú declaras los impuestos en Venezuela tienes el desgravamen único, tienes unos gastos, tienes la deducción también por parte de la familia ujú, y al final del camino el contador público certificado, en este caso en Venezuela, ujú, te tiene que firmar la planilla. Y ujú, el contador público certificado firma que todo lo que dice ahí es cierto, el desgravamen único, los ujú, gastos, las personas, y no pasa nada. ujú, Y tú declaraste y te burlaste del sistema. ujú, Y lo digo así, de burlaste del sistema porque muchas personas, por lo menos cuando yo vivía en Venezuela ujú, y antes de Chávez y cuando estaba comenzando Chávez, se burlaban del sistema. No, ya me lo llenó mi amigo, ya lo llenó el contador, ya lo llenó la firma de contadores ujú, y te burlaba del sistema. Aquí en Estados Unidos no funciona eso. ujú, Muchas personas creen que se burlan del sistema. Y ujú, tú tienes aquí en Estados Unidos igual, y como lo comentaba Jorge, tú tienes tu deducción estándar, que es lo que ujú, llamamos en Venezuela el desgravamen único. ujú, Descargas antes del 2018 tenías la opción también de descargar tus dependientes, pero no te puedes burlar del sistema porque cuando tú presentas tu impuesto que no está firmado por un contador público, porque ujú, como dijimos al principio, lo puede hacer un preparador que tiene un número de preparación de impuestos para preparar impuestos, ujú, el IRS, el Servicio de Rentas Internas, verifica esa información. Esos son servidores que ujú, verifican 2 años después. Por eso es que las auditorías, cuando a una persona le hacen auditoría de 2 años hacia atrás. ¿Por ujú, qué? Porque los sistemas empiezan a hacer la auditoría después que el año fiscal cerró, después que todos los impuestos están. 2 años después empiezan a hacer la auditoría de ujú, ese año. Y ahí verifican, pusiste personas que no tenías que haber puesto, gastos que no tenías que haber puesto, gastos exagerados. ujú, Entonces ahí la IRS te dice, epa, esto no, esto, explícame esto, dame las pruebas de esto, dame cómo pusiste esto, explícame, y es cuando se efectúa la auditoría. Eso es un choque y una gran diferencia en ujú, cuanto a Venezuela y a los Estados Unidos, porque aquí no nos podemos burlar del sistema como acostumbramos a ujú, burlar el sistema en Venezuela. No quiero decir que todo el mundo lo hacía, pero como decíamos al principio, muchas veces lo hacíamos era porque sabíamos que el dinero no se iba a ver beneficiados en nosotros, sino que se lo iban a llevar personas que no debían tocar ese dinero o que sencillamente la corrupción era bastante alta. Creo que esa es una de las grandes diferencias y uno de los grandes choques que podemos ver cuando hacemos una declaración en Venezuela y otra aquí. Y todavía aquí en Estados Unidos, cualquier ciudadano americano residente de los Estados Unidos, o sea, un americano, un ciudadano americano o un residente de los Estados Unidos, sea residente fiscal por la sección 7701 del Código Tributario, ujú, también tiene que hacer declaraciones globales. Al ser ujú, declaraciones globales, estamos diciendo que en Venezuela declaramos el equivalente a $1,000, por decir algún número, esos mil ujú, dólares tenemos que declararlos dentro de los Estados Unidos como ujú, ingresos que recibimos fuera del país. ujú. Son cosas Buenísimo. que chocan. Que chocan, por supuesto. Jorge, ¿quieres agregar algo con relación a esto? ¿Te ha tocado la experiencia de manejar algún cliente que tenga que declarar impuestos en Venezuela y al mismo tiempo aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, por supuesto. Ujú, Lo que decía Luis, nosotros tenemos que incluir no solamente de Venezuela, de cualquier otro país, porque el ingreso global es de ujú, todo el mundo donde tengas algún ingreso, que haya generado algún ingreso y hayas hecho declaración de impuestos en ese país. ujú, Esa se incluye acá, dentro de la declaración de impuestos debemos incluir eso, que no necesariamente, como todo, no necesariamente implica que vayas a pagar. Existen muchas variables, entre ellas los tratados de doble ujú, tributación, y que básicamente lo que dicen la mayoría de los tratados es que si allá pagaste el 20% por X ingreso y aquí te tocaba pagar el 22%, pues agarras el que más le favorezca a la persona. Entonces, si ya lo pagó allá, no tiene que volverlo a pagar acá. Eso ujú, en grandes rasgos. Pero sí, tengo varios clientes que siguen teniendo negocios y siguen declarando en Venezuela, en Colombia, en otros países de Latinoamérica. Y eso es, digamos, que es parte, ya ellos digamos, con los años lo asumen que es así y ya saben, se preparan, hacen la declaración allá como debe ser y vienen y nos la traen y hacemos su declaración completa como tiene que ser.
Pero esto nos lleva a otra pregunta, y es, nosotros estamos en un país donde la moneda, digamos, el valor de la moneda es uno que el que dice digamos, el gobierno, y otro el que ocurre en la calle, y hay como que una situación en donde es difícil saber cómo establecer un punto medio para determinar cuál es el valor de la moneda y poder convertirlo a dólar, de forma tal de que uno pueda entonces con esa información pues llenar digamos, esa planilla con esos datos y poder hacer, digamos, cumplir con la información que se requiere. ¿Cómo se calcula eso? ¿Qué buscan ustedes cuando tienen, en este caso, un cliente en Venezuela? ¿Cuál es la información o digamos, la fuente fidedigna que les dice a ustedes, esta es la moneda que vamos a considerar, este es el valor de la moneda que vamos a considerar? Jorge. Sí, bueno, hay una fuente de la cual nosotros nos alimentamos, que es el mismo estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, nos da esa información de unos tipos de cambio oficiales que ellos manejan. Cuando hablamos de un periodo fiscal, en este caso termina en diciembre 31 del 2020, ellos tienen unos cambios de moneda. ¿Qué pasa? El caso particular de Venezuela, que como decimos es una cosa y el resto del mundo es otra, se prestó al principio tratar de explicarle al americano lo que pasa en Venezuela es casi que una misión imposible. Es una misión imposible. O sea, porque explicarle a ellos para que nos entendieran qué cambio usaba, porque tú lo acabas de decir. O sea, hay un dólar oficial, hay un dólar oficial número 2, oficial número 3, hay un paralelo, hay un esto y lo otro, y 5 cambios diferentes, y las diferencias son abismales entre uno y otro. ¿Cuál cambio agarro? Entonces, a nosotros nos pasó al comienzo, hace unos años, que teníamos esa disyuntiva. Cuando poníamos el dólar oficial, que era en aquel entonces 6 y algo, no sé qué, daban unos montos altísimos, ¿no? En las declaraciones. Y sobre todo cuando vendían alguna propiedad, por ejemplo, en Venezuela, se hablaban de millones de dólares. Entonces, cuando en realidad ellos no recibieron eso. Entonces, fue un poco difícil, pero hablando directamente con el IRS en algunos casos, nos decían cuál fue el monto que entró en los Estados Unidos, porque en teoría ellos entendían, ok, vendió la propiedad y se trajo el dinero. ¿Cuánto entró en los Estados Unidos? Bueno, entraron $300,000. Ok, ese es el monto que ustedes van a tomar como la venta. Luego calculamos el monto de la compra de esa propiedad en base al histórico del dólar en aquellos años y buscaríamos a ver cómo da. Igual siempre ha sido una locura, pero yo creo que digamos, lo que más nos ayuda es un poco agarrar los promedios. No sé en tu caso, Luis, cuál usas específicamente, pero realmente esa parte es complicada. Hay unos sistemas que uno pone la información en la moneda local del país donde sea, ellos recalculan, pero de nuevo, en el caso de Venezuela es algo bien, bien complicado. Sí. ¿Qué dices tú, Luis? Sí, me reía a medida que hablaba Jorge, porque sentía exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, eso que hacía Jorge o que hace Jorge, lo hice yo también al principio. En cuanto al IRS, ¿no? Sabemos que están las tasas de cambio oficiales al 31 de diciembre y uno normalmente tiene con otro país, sobre todo yo tengo bastantes clientes colombianos, lo cual reciben pensión acá, yo me voy, busco la tasa de cambio, calculo y somos felices todos porque es muy sencillo. Pero con Venezuela, otra vez, Venezuela es otra cosa. Y para que el IRS me entendiera, en una oportunidad en la cual tuve una llamada hace 6 años, no recuerdo, yo le dije, ok, yo voy a hacer la transacción de acuerdo a la tasa de cambio que está publicada, que efectivamente, como dijo Jorge, era 6.64, algo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estoy haciendo lavado de dinero. Señores, estoy haciendo lavado de dinero. ¿Tú quieres que yo haga lavado de dinero? Le digo al de IRS, bueno, señor, ¿cómo te me dice? Y yo le digo, bueno, si tú me pones a que yo agarre y sencillamente haga el cambio a 6.64, estoy haciendo legitimación de capitales, porque ese dinero jamás llegó a los Estados Unidos. Nunca llegó. Estoy diciendo que tengo un dinero que nunca tuve, por lo tanto, eso es legitimación de capitales, porque el año que viene me entra ese mismo dinero por droga y eso está limpio, porque yo dije que recibí X cantidad de dinero.
Ahí fue cuando ese oficial me acuerdo que me dijo, oh, entonces, ¿qué quieres hacer? Aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados te estipulan, y los FAPS y las normas internacionales, que tú puedes hacer el cambio oficial al día que cambiaste. Si tú sacaste de tu cuenta en Venezuela, en bolívares, 1.000.000 de bolívares y recibiste aquí en Estados Unidos en ese mismo día o al día siguiente $100, la tasa de cambio es sencilla. Tú agarras los $100, el 1.000.000 de bolívares, y esa es la tasa de cambio que vas a utilizar. Así el oficial se quedó así como que, bueno, no sé de qué está hablando, pero bueno, si eso es lo que entró a Estados Unidos y tú estás usando los principios de contabilidad generalmente aceptados, está correcto. No, gracias. Y eso lo hice porque tenía que hacer una carta dirigida al IRS para un cliente que estaba recibiendo estaban haciendo una auditoría, justamente porque el contador anterior le había calculado a 664 y los montos eran astronómicos. Ahora, hay otro problema, que es mucha gente tiene este problema y se lo hemos ido algunos corrigiendo, y es el seguro social. El seguro social, cuando tú te vas a retirar, te preguntan, ¿usted tiene una pensión en otro país? Y como buen venezolano orgulloso de Venezuela, sí, yo tengo mi pensión del Seguro Social en Venezuela o del ministerio tal en Venezuela. ¿Y cuánto gana usted? Bueno, yo gano tanto en bolívares. Sí, pero a mí no me interesa eso. ¿Cuánto es en dólares? O bueno, multiplicado la tasa oficial que nos dice aquí el Seguro Social es 6. No, usted tiene una pensión de $50.000. No, señor, pero si yo recibo aquí en Estados Unidos solamente 100. No, yo no puedo usar 100. Aquí está, la tasa oficial es tanto. Usted me dijo que se gana tanto, son $50.000. No tiene derecho al Seguro Social. Su Seguro Social son $100 al mes aquí en Estados Unidos. Entonces, eso hemos tenido que arreglarlo. ¿Por qué? Porque no es cierto. Entonces, el Seguro Social hay que explicarle esto como con una pizarra y una tiza, como también coincide Jorge. Entonces, mira, esto es así, el dólar negro, el lechuga, el de la Cúcuta, el de Brasil, el de aquí, el de bajo la mesa, el que me da mi primo. Y entonces le explicas eso, entonces no entienden, pero dicen, oh, pásamelo por escrito y lo evaluamos. Entonces se pasa por escrito y lo evalúan y le dan a la persona sus 500, sus 600, sus 300, lo que corresponda darles. Pero con Venezuela es bien difícil. Es bien difícil. Yo sé que aquí en el grupo hay contadores que se han sumado esta noche que pueden agregar algún valor escribiendo en el chat que tienen información que puedan sumar a lo que están diciendo nuestros amigos Luis Eugenio y Jorge sobre este tema, que sé que es un tema que les interesa a muchos de los venezolanos que se suman a Bifocal esta noche. Bueno, aquí hay otras preguntas y es que toda la información, bueno, no toda la información, esto es un comentario, toda la información que nos puedan aportar es un regalo. Ok, aquí dice, una persona sin dependientes que haya tenido COVID-19 y no haya usado algún beneficio del Estado por COVID-19 en la declaración de impuestos, esa persona puede tener alguna reducción en el pago de sus impuestos. No recibió absolutamente ningún beneficio. ¿Puede pedir algún tipo de reducción? Sí. Bueno, la primera sería si no recibió ninguno, el año pasado, como saben, la mayoría de las personas recibieron el estímulo por ahí en mayo de 1.200 por persona adulta, $600 por niño. En este caso no tiene dependiente, hablamos de 1.200 solamente, y en enero dieron otros $600. Si esa persona no recibió ninguno de estos dos, y eso es relacionado directamente con COVID, obviamente, con la ley que se aprobó el año pasado. Este año en la declaración, de hecho es una de las preguntas que tiene la declaración, si lo recibiste y cuánto recibiste, porque en este año eso es un crédito fiscal, eso se lo van a reembolsar ahora, pues se lo van a pagar ahora. Por algunas razones mucha gente no lo recibió, que no era el caso, y entonces lo están recibiendo ahora. Si ya recibió esas dos, y todo depende del caso específico de la persona, porque hay gente que perdió los trabajos y entonces optaron por el unemployment, y el unemployment tenía un pago federal y un pago del Estado, y ahora que inicialmente ese sí era taxable, o sea, generaba impuestos, ese tipo de ingresos, le pusieron como exento los primeros $10.200. Ese es otro beneficio que también puede aprovechar la persona en caso de... Pero básicamente serían, yo creo que eso, porque como persona natural, soltera, independiente, hay muchos más beneficios, pero
digamos, hay que manejar una información completa, ¿no? Pudieran haber algunas otras cosas, pero los principales yo diría que son eso. ¿Tú quieres agregar algo, Luis Eugenio? Sí, así es. Todo eso son beneficios. También está los empleados por cuenta propia. Está el Ujú, beneficio de que les pueden dar un crédito fiscal de ujú, hasta 2 semanas, siempre y cuando demuestres que trabajabas por cuenta propia para un tercero. ujú, Es decir, que tienes una 1099 de un tercero. No es que ujú, tienes tu propia compañía y que trabajabas para tu propia compañía, a pesar de que esa compañía trabaje para un tercero. Si ujú, tenían un 1099, pueden reclamar el beneficio de días de enfermedad, lo que se llama en ujú, español días de enfermedad, ujú, hasta 2 semanas y es un crédito fiscal. Pero, Mm. como dije, tiene que tener una 1099 de un tercero. No puede ser. Y lo que no lo han recibido, como decía Jorge, y nos están escuchando y lo van a escuchar, no le echen la culpa al contador, porque el que no haya recibido el beneficio, no fue el hijo de María, el contador, el que fue culpable. No es el contador. El Departamento del Tesoro, el IRS, tiene algo en el cual no permite que usted reciba ese cheque ujú, o ese depósito directo en su momento. A lo ujú, mejor sí lo va a recibir y 99% lo reciben cuando preparan los impuestos ujú, en el 2020, pero si no lo reciben, ni el contador hizo nada malo, ujú, ni el preparador hizo nada malo, porque eso es automático. Ahora, si estamos hablando de reembolso, estamos hablando de otras cosas donde interviene la preparación del impuesto, es correcto, puede ser culpa del contador, pero en los ujú. beneficios no es culpa del contador, porque nosotros lo que hacemos es transmitir una información de biográfica, cuál es su seguro social, cuál es su nombre, cuál es su edad, es dependiente, no es dependiente, listo. Pero nosotros no sabemos si tiene visa, si no tiene visa, si el seguro social se lo revocaron, si no se lo revocaron, si el permiso de trabajo fue falsificado. No yo no soy CIA, yo no soy Ujú, DEA, yo no soy policía, yo soy claro, contador. Entonces no es así culpa es, del contador. por supuesto. Hay una pregunta que también hacen de distintas maneras varias personas que lo colocaron cuando entraron y se suscribieron para estar esta noche aquí. Y tiene que ver con aquellas personas que vinieron de visita, a lo mejor a pasar 3 meses, pero les agarró el COVID aquí, cerraron la frontera, no pudieron irse a su país y ya tienen casi un año aquí. Tienen que declarar impuestos a esas personas aquí estando, por ejemplo, con una visa de turista, a pesar de que a lo mejor pues recibían su dinero era en Venezuela, porque estaban haciendo su trabajo desde aquí para el trabajo que tenían en Venezuela, ¿tienen que declarar impuestos aquí? Bueno, existe una prueba que se hace para determinar si una persona es residente fiscal, que es Ujú. muy diferente a ser residente de inmigración, Legal, ¿no? pues. Ujú, Exacto. Y es la presencia, la cantidad de días que estás presente en el país. ujú, En condiciones normales son 183 días. Si estás más de 183 días, te conviertes automáticamente en un residente fiscal. Luego hay ujú, otra cuenta que se saca tomando en cuenta los años anteriores y la sumatoria, etcétera, ujú, y también se puede determinar allí. Pero en principio, como es este caso que estás comentando, eso de los 183 días, el año pasado, en vista de la misma pandemia y todo esto, el gobierno extendió esos días por 60 días más. Sí, ujú. 60, hasta 40. 243. Ujú, 43. 43, exacto. Si estuvo en principio menos de esa cantidad de tiempo, no debería ser residente fiscal. Ojo, también sacando la cuenta de los años anteriores, este año más los Ujú. años anteriores, Sí, que claro. si un tercio, etcétera. Entonces, pero si pasó los 243, se convierte en un residente fiscal. Tiene que hacer su declaración de impuestos. Ok. Pudiera haber casos, pero eso ya es un tema como que yo me imagino que es tratable con el IRS, etcétera. Si una persona, por ejemplo, vino, le dio COVID, lo hospitalizaron y se tuvo que quedar poco de días, no sé, pudiera haber algunas excepciones, pero ya eso es un tema que habría que tratarlo personalmente en cada caso. Pero en principio, ahí se aplicaría que si se quedó todo el año, independientemente de que sea turista, ya debería, se convierte en un residente fiscal. Eso es lo que En yo ese digo. mismo sentido, Margarita nos pregunta, tomando en cuenta ese mismo caso de alguien que lo agarró la pandemia aquí, ya va, y se sumará al TPS ahora,
¿deberá declarar impuestos? Es decir, ya lo agarró la pandemia aquí, ya pasó un año aquí y ahora va a pedir el TPS. ¿Debe Sí, declarar claro. impuestos? Claro, con más razón. Con más Con más razón, porque razón. ahora sí se va a quedar y de aquí en adelante es fundamental para sus casos de inmigración que haga declaraciones de impuestos, claro que sí. Ok, seguimos entonces con las preguntas. Recuerden que si alguno de ustedes que nos está escuchando esta noche quiere hacer una pregunta, este es el momento para hacerlo. Tienen a dos personas aquí a su disposición para contestar esas preguntas que tanto les interesa y que podrían ser claves para ustedes a la hora de manejar sus impuestos. Seguimos con las preguntas que nos llegaron aquí. Dice lo siguiente. am, ¿Qué pasa con las personas que están ilegales? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, las personas que están indocumentadas, Ujú, y yo voy en este punto tocar también un poco lo que la pregunta anterior. Uno tiene que preguntarle a esa persona que aunque no tenga 183 días, ujú, bien sea a través de la sección 7701 B, que es la que habla de los 183 días continuos, un tercio del año anterior, un sexto del segundo año ujú, anterior. ujú, ¿Usted trabajó en los Estados Unidos? La ujú, respuesta es sí. Puede tener 10 días dentro de los Estados Unidos, pero tiene que declarar impuestos. Porque si ujú, usted ganó dinero como turista y ujú, trabajó aquí, usted rompió la ley de inmigración. Eso es ujú, otra cosa. Yo no ujú, soy juez de inmigración. ujú, Yo tengo que informarle que usted tiene que preparar sus impuestos. Entonces ahora ujú, voy a lo De acuerdo. contrario. Si usted estuvo 183 días aquí y usted no generó dinero dentro de los Estados Unidos, ujú, lo de la declaración global que aplica a los ciudadanos americanos y aplica a los residentes normales de Estados Unidos, que también teóricamente aplica a los residentes fiscales. ujú, Entonces, es muy difícil preparar una declaración de impuestos cuando ujú, no generaste los ingresos dentro de los Estados Unidos, te quedaste con la pandemia, la extensión de los 60 días. Si no existe el ingreso, ¿para qué vas a preparar una planilla de impuestos? Si cuando un ciudadano americano no genera impuestos dentro de los Estados Unidos, es cero, no ujú, declara impuestos. En ujú, cuanto a los indocumentados, es obligatorio presentar impuestos porque estás trabajando aquí dentro del país. Tienes que sacar un número de identificación tributaria, un ujú, ITIN number ujú, o Tax ID number, como lo quieran llamar, el nombre ujú, correcto es ITIN. ujú, Entonces, tienes que sacar el ITIN, tienes que declarar impuestos, tienes que todo ingreso. ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es ingreso? Todo excepto regalos. Todo lo que ujú, uno reciba o se encuentra en el piso, excepto un regalo, es ujú, ingreso pechado por el fisco, de acuerdo a la sección 61, que es ujú, cuando me refiero a todo. Bueno, trabajaste, te pagaron. Tienes una propiedad, recibiste ingresos, tienes que hacerlo. Estás dentro de los Estados Unidos, eres residente fiscal, recibes intereses del banco, tienes que pagar impuestos. ujú. Recibiste dinero por acciones, transacciones, tienes que pagar impuestos. Te encontraste $100 en el piso, estoy exagerando con los 100, pero te encontraste $1000 en el piso. Cónchale, Alex. Bueno, tienes que Ah, declarar impuestos. Hay un caso muy ujú, famoso en el año 60 donde una persona compró un piano para su hija, se ujú, lo encontró, lo compró, se lo puso a su hija a los 2 años, que la hija estaba más grande, contrató un profesor para piano, la puso a hacer piano, el piano no funcionaba, llamó a un técnico, levantaron la tapa, buscaron, encontraron oro dentro del piano. Dios. En la pelea del IRS contra el ciudadano, que eso es un caso que se estudia en la parte de impuestos. ¿Qué pasa? ¿Es taxable o no es taxable? Mucha Ujú, gente dice, no es taxable. Él compró el piano, él pagó por el piano y se encontró una bolsa de oro. Bueno, no, señor, sí es taxable. Usted se encontró, creo que era equivalente, si no recuerdo, cuando estaba haciendo el posgrado, era $66,000, que se ujú, encontró el equivalente a $66,000 a declarar impuestos y pagar impuestos por los $66,000. Entonces, los indocumentados tienen que declarar impuestos y les va a ayudar, con referencia a la pregunta del TPS, les va a ayudar porque ya ustedes están en un Claro. camino que los va a traer a la legalidad dentro del país y ujú, un oficial de inmigración puede ver muy bien que usted preparó sus impuestos. No, que rompí la ley de inmigración, la rompiste al quedarte. ujú. Trabajas, te la vas a romper más si te quedas, trabajas y no lo declaras. Ujú. Entonces es algo que tiene que evaluarse de esa manera. Pregunta Margarita, insiste y pregunta, ¿y si no generaste ninguna ganancia durante ese año que te agarró la pandemia aquí, debes declarar impuestos? Mi respuesta es no.
Claro. ¿Tu respuesta, Jorge? Sí, no, la misma. No, porque lo que se declara es lo que acaba de decir Luis, los ingresos, las ganancias. Y si no hubo nada, pues obviamente. Claro, una persona, y eso puede pasar en un año como este, pero a veces sucede que las personas tienen años acá sin hacer una declaración porque en teoría no ganaron dinero. La pregunta que se debe estar haciendo el IRS en algún momento es de qué vive. ¿Sí? O sea, ¿no? O sea, uno como preparador no lo pregunta, yo por lo menos lo hago, ¿no? Cuando me Claro. dicen, sí, ok, ¿y de qué viviste? O sea, bueno, tengo ahorros y vivo de eso y los gasto, tengo una cuenta en un montón de dólares y lo estoy gastando, ok. Pero eso es algo porque suena muy bueno decir, bueno, no generé nada, no es claro, entonces listo. Ahí me zafo y se me sale lo latino y lo venezolano Sí, que allá. la supuesta viveza. Ajá. Exacto. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso y definitivamente todo lo que signifique un ingreso para la persona debe ser declarado. Claro, pero por ejemplo, si vamos a suponer una persona joven que se vino, aplicó para el asilo y recibe dinero en su cuenta a través de un padre o una madre que no viven aquí en Estados Unidos, pero tienen una cuenta de ahorros y le viven pasando para que pueda mantenerse en ese periodo. Eso no se considera un trabajo ni se considera un ingreso, ¿no es así? ¿O sí? No, ese sería un regalo, el que lo comentó. Pero ¿hay límites para los regalos en ese caso? No, el regalo es límite para el que da el regalo. Ahí entramos en otro tópico que es herencias y es lo que se llama estate tax y sucesión, etc. La persona puede recibir un regalo de $100,000. A mí me regalaron $100,000. Yo no tengo que pagar impuestos por haber recibido $100,000. Pero yo como ciudadano americano regalo $100,000, yo tengo que declarar el exceso de 15,000. O sea, tengo que declarar $85,000 al IRS para decirle, señores, yo regalé $85,000. ¿Por qué tengo que declararlo? Porque yo cuando ni Dios lo quiera, me vaya de este mundo, ojalá que tenga mucha vida para seguir ayudando a las personas, me vaya de esta vida, yo tengo una excepción de casi $12 millones por redondearlo, ¿verdad? Entonces, todos mis activos, si superan $12 millones, yo tengo que pagar impuestos, o yo no, mis herederos tienen que pagar esos impuestos después de $12 millones. Entonces, cuando yo regalo $100,000, ya no son 12, ya son 11,900, porque tengo que restar lo que yo durante la vida fui regalando. Entonces, cuando llega el momento de la declaración que te mueres y tienes que hacer la sucesión, entonces van a restar todos los regalos que hiciste durante tu vida. Entonces, regalaste $2 millones durante tu vida. Bueno, entonces ahora no tienes una excepción de 12, tienes una excepción de 10. Y si tus activos son 12, bueno, vas a pagar impuestos por $2 millones que regalaste en su momento. Entonces, pero si yo soy el que recibe el dinero, yo no tengo que pagar impuestos. Si es un regalo. Y está pasando mucho. Y está pasando mucho también dentro de la viveza del latino. No, eso fue un regalo de mi papá. Eso fue un regalo de mi mamá. Un regalo. Y los únicos regalos que tú puedes hacer en el momento que nunca van a ser taxables son los regalos que se hacen entre esposos. Yo le puedo regalar a mi esposa $100 millones y jamás voy a tener que pagar ni cuando me muera, ni ahorita, ni nada, y viceversa. Entre esposos no hay límites y no hay ningún tipo de impuesto. Pero para las Atención, otras yo personas, quiero sí. ese regalo, yo quiero ese regalo. Aquí, bueno, comenta, Dileonor dice, importante recordar que Al Capone terminó preso por temas de impuestos, no por sus crímenes, interesante. Y Yarmeli de YL Consulting Inc. dice, es lo mismo en relación al dinero que dan los padres, es lo mismo cuando recibe la manutención si se vino con visa de estudiante. Pregunta Anto, ¿desde qué monto debería reportarse los regalos? Reportarse. Si eres un residente legal, ¿desde qué monto debería Sí, reportarlo? si yo soy el que recibo, no tengo que reportar ese regalo.
Si yo soy el que regalo, tengo que Ujú. reportar. Después de $15,000, tengo que reportar al IRS que Ujú. yo regalé, pero eso no es para pagar impuestos. Porque ¿qué es lo que, dónde Ujú. está la explicación de esto? Bueno, pero qué fácil es entonces regalar y eliminar el impuesto. No, si yo estoy regalando $100,000 es porque ya yo me gané esos $100,000 y ya yo pagué mis impuestos de esos Ujú. $100,000, porque yo tengo una cuenta de ahorro que tiene $1,000,000 que poco a poco la fui llenando con mis ingresos de trabajo que ya pagaron impuestos. Entonces yo Ujú. agarro $100,000 de ese pote y se lo regalo a mi hijo, a mi amigo, a mi hermano, a quien sea, y Ujú. no hay que pagar impuestos porque ya pagó. Lo que Ujú. sucede es que lo va a reducir de mi herencia, de mi Ujú. excepción de $12,000,000 que voy a tener que pagar o van a tener que pagar mis herederos en el Ujú. caso de que yo fallezca si mis activos superan los $12,000,000. Interesante. Nos pregunta Lilibet, nos dice, en Estados Unidos se paga impuesto por sucesión. ¿Cómo es eso? Que además es otra cosa que la gente le tiene pánico. El Sí, tema del impuesto por sucesión, que es complicado, ¿no? sí, es muy complicado y es uno de los impuestos más Onerosos. perversos. Sí. Ujú. Sí, porque es altísimo, es el más alto y la gente que recibe las herencias pues no tiene culpa, por decirlo de alguna manera, Ujú. de recibir una herencia bien onerosa y tener que pagar casi que la mitad en impuestos, ¿no? Ujú. Pero el mismo sistema se ha encargado de buscarle, digamos, solución hasta esas cosas. Existen Ujú. los famosos trusts, que es, Ujú. que es una figura donde, digamos, el trust es dueño, o sea, es el dueño, entre comillas, de las propiedades o de Ujú. los bienes y las administra. Y este trust, lo que uno hace, o el dueño de todas esas propiedades, lo que hace es pagar ese mantenimiento y a la vez está pagando un seguro. Ujú. Y ese seguro lo que va a hacer es liquidar los impuestos a la hora que se ejecute el Ujú. trust. Ujú. Básicamente es para cubrirse eso. Esa figura existe y, y es la más recomendable. Obviamente no es económica, pero cuando estamos hablando de herencias que valgan la pena, pues la gente tiene dinero para eso y debería pagarlo. Porque dejarle unas cantidades bastante generosas a los hijos, así sea con testamentos, lo que sea, ellos van a tener que pagar unos impuestos bien altos. Ok, ¿algo que agregar, Luis? ¿Has tenido Sí, experiencia con esto, con los impuestos oh, de sucesión? muchísimo. Nosotros tenemos una línea una de nuestras líneas de negocio dentro de Regal Tax es la protección de activos. Y la protección de activos empieza en trust, justamente. Ujú. No solo como para proteger los activos funciona el trust, Ujú. sino que también la parte tributaria. Y aparte del seguro, como bien explica Jorge, lo cual estoy de acuerdo con su opinión, también tienes las figuras que también son completamente legales, aunque a veces suenan como un poco extrañas. Ujú. Entonces dicen, no, pero estás evadiendo impuestos. No, yo no estoy evadiendo impuestos, yo estoy usando las leyes y estoy usando el sistema para Ujú. evitar, no evadir, evitar el Correcto. impuesto, el Ujú. cual yo creo un trust, el dueño del trust es una Mm, compañía, la compañía, la dueña es un holding fuera del país y al final del camino hay tantas formas de llevar este trust que al final del camino ni siquiera tú eres el dueño, pero eres el que lo administra. Entonces, Ujú. ¿qué ujú. pasa? Como no eres el dueño, eres simplemente el administrador, cuando tú te mueres, no tienes que pagar ni un dólar de impuesto, que el impuesto es el 40%, el 39,6% es el Mm, impuesto de herencia, el cual tiene que pagarse sobre, en el caso de los ciudadanos americanos, sobre $12,000,000 por persona o 24 por casado, o, y esto no me estoy equivocando en el número porque se van a sorprender, después de $60,000 en el caso de extranjeros o residentes. Entonces, es más o menos $60,000, pero hay una brecha de 60,000 a 12 millones muy grande, la cual Ujú. el 40%, redondeando el número, se lo queda el tío Sam. Entonces existen todas estas vías y estos caminos legales, los cuales siempre buscan proteger esos activos porque es la protección del activo lo que estamos buscando más que mm, evitar el impuesto. Porque si yo no tengo el 40% de 10 casas que valen $2,000,000, Ujú. entonces tengo que pagar, soy extranjero y tengo que pagar el 40% de $2,000,000 de dólares, son $800,000. No tengo los $800,000, voy a perder las casas.
Entonces, o vender, tendré que vender para poder, y mi papá perdió el dinero porque no, la protección de activo no funcionó. Entonces, hay maneras legales, y el trust es una, que tú puedas. Yo no recomiendo los testamentos ni las compañías que dice que no, que tú una compañía que después que se muere haces el cambio, que hace que le por detrás del share, de la acción, le pones que es el beneficiario. No, porque por ahí también puedes tener que pagar ese 40%. Entonces, no es recomendable hacerlo con un testamento o solamente con compañías. Simplemente hay que crear un esquema dentro de la vía legal que te permita proteger ese activo. Fíjate, Yarmeli dice, muchos recomiendan trust más seguro más testamento. Testamento no, y te voy a explicar por qué. El trust es un testamento per se. ¿Por qué es un testamento? Porque cuando tú creas un trust, tú tienes beneficiarios y ya. Y la diferencia con el trust, tenemos un caso que yo lo pongo como ejemplo siempre. Tengo un amigo que hoy en día es amigo, llegó como cliente. Su mamá falleció, le dejó 3 propiedades que él no sabía que existían. Él como hijo no sabía. Su mamá se las dejó en un testamento, una en Massachusetts y 2 en Miami Beach. Entonces, él tuvo que pagar los probate expenses, que son los gastos de sucesión de abogado y de corte, pagó casi $15,000 porque la casa de Boston costaba mucho dinero. Entonces tuvo que pagar probate en Miami, en el estado de la Florida, de acuerdo a la ley de la Florida, y tuvo que pagar probate en Massachusetts por la ley de Massachusetts. Entonces pagó casi $15,000. Hubiese tenido un trust y no tiene que pagar absolutamente nada porque ahí están los beneficiarios. Luis es uno, José es otro y Pedro es otro. Entonces son los beneficiarios, reciben sin ningún tipo de gasto de abogado, ni ningún tipo de gasto de corte, ni nada que origine por testamento. Claro. También entiendo que los impuestos de alguna manera tienen algún tipo de variación a la hora de uno manejarlo. Si la empresa que tienes es una empresa, es una Inc. o es una LLC. ¿Cuáles son las diferencias en ese caso? Bueno, la diferencia fundamental entre los tipos de compañía es que la LLC es una sociedad, un partnership. Debe estar compuesta por 2 o más socios y la compañía hace su declaración de impuestos como cualquier otra compañía, pero no paga impuestos. Los impuestos los pagan los socios. Es decir, va en cabeza de los socios de acuerdo al porcentaje de acciones que tenga cada socio. Pero una LLC no puede ser una sola persona. Sí, correcto. Pero ya deja de ser un partnership, entonces se convierte en un sole member. En ese caso, el sole member es un negocio personal, deja de ser una sociedad, y entonces esa declaración va dentro de la declaración personal. Ya la compañía no hace su propia declaración, o la hace, pero dentro de la declaración personal. Entonces, el impuesto se va a pagar de acuerdo al tax bracket donde quede la persona, de acuerdo a su ingreso, si la actividad es activa o pasiva, porque genera el self-employment tax, o si es pasiva no lo genera, etc. Las compañías tipo C, que son las que terminan generalmente en Inc., eso no es determinante, pero son las tipo C, estas son, digamos, autónomas. Esta compañía sí declara sus impuestos, y los socios en principio no tienen nada que ver con el impuesto que tienen que pagar por la ganancia de esa compañía. A menos que esa compañía entonces le genere unos dividendos a los socios, y entonces los socios pagarían impuestos por los dividendos recibidos. Claro. Ahí donde hay una doble taxación que se llama. Y luego está la tipo S. La tipo S es una mezcla entre estas dos, pero la diferencia es que en la tipo S tienes que ser residente o ciudadano para poder ser socio. Y esta igual declara su impuesto la compañía y pagan los impuestos son los socios, y tienen una ventaja porque tiene un beneficio, eso lo creó el gobierno para beneficiar a los pequeños comerciantes, de modo que se beneficiaran con un impuesto allí que es más bajo que, por ejemplo, en la LLC. Básicamente esos son los 3 tipos de compañías que hay y cómo paga cada uno. Fíjate, aquí comenta Anto, se debería dar clase en las universidades o en los colegios. Los propios estadounidenses a veces están perdidos con esto también. Y hace un rato preguntaba, ¿puede una persona ir a la cárcel por haber cometido un error en el impuesto, un error por desconocimiento, por ignorancia? Bueno, eso hay que
que verlo, Sí, tiene mucho, es bastante con complejo. lupa, claro. Hay que verlo con lupa, Ujú, exacto. Eso es ujú, muy complejo. En cuanto a lo de las universidades, bueno, sí, las universidades dan impuestos. De hecho, yo soy profesor de impuestos federales en Miami-Dade College y eso lo doy yo justamente en el college, ¿no? Yo me gustaría ampliar un poco más la parte de las corporaciones y los dale. LLC, porque también las personas se dejan llevar mucho por el doctor Calle, por el doctor, por mi hermano, mi primo, mi cuñado que me dijo que esto y la Mm, verdad. Entonces, Ujú, todo lo que coincido con todo lo que dijo Jorge. Jorge. Tenemos la LLC que al final de cuentas, sea partnership o sea un single member, que es un disregarded entity que se declara dentro del Schedule C, para efectos de impuestos, o sea, para efectos del neto a pagar, no va a haber diferencia, sea un Ujú, partnership o sea en el Schedule C del impuesto, ¿no? Del ujú, impuesto personal. En cuanto a la corporación, es donde existe la gran diferencia entre una LLC y una corporación S, porque la corporación C no tiene diferenciación de ingresos pasivos y de ingresos ordinarios. ujú, Entonces, hoy justamente un cliente vendió una propiedad que el año pasado yo le dije, cambia esa propiedad a una LLC porque vas a pagar impuestos cuando la venda. El señor está bastante mayor y está vendiendo sus activos. Él vendió una propiedad que tuvo una ganancia muy baja, de $30,000, tuvo la ujú, ganancia. Cuando tú tienes una ganancia de $30,000 en una corporación, de una ganancia pasiva, una ganancia de venta de propiedades, tú tienes que pagar igual el 21% de impuestos, que es la mm, corporación. Entonces estás pagando por $30,000, estás pagando $6,300, lo ujú, cual no tiene sentido porque cuando tú tienes una LLC o tienes una corporación S, tú tienes una excepción, una exclusión de ujú. hasta $40,000 en la ganancia. Si eres soltero, $80,000 sí, si eres casado. casado. Quiere decir que si tú tienes una propiedad a nombre de una LLC o a nombre de una corporación S, cuando sucede esto y te ganaste $30,000, tu impuesto es cero. Entonces, ¿para qué pagar $6,300 cuando puedes hacer la venta pagando cero? Entonces, Ujú, esa diferencia es bien importante. La otra en la corporación S, perdón, en la corporación S, que yo le digo a mis clientes y le digo a todo el mundo, que es la mejor declaración, la mejor opción que pueda tener uno para preparar los impuestos. ujú, Es bien cierto que tiene que ser ciudadano o residente fiscal, de acuerdo a ujú, la sección 7701B. Puede ser residente fiscal para tener una corporación S, es que no pagas el 15.3% de self-employment tax, de impuesto por cuenta propia. Si yo me gané $100,000 en un LLC, tengo que pagar $15,300 de Social Security y de Medicare, Seguro Social y Medicare. Y tengo que pagar Wow. adicionalmente mi income tax en el tax bracket de 22%, que es el de $100,000. Estoy pagando alrededor promedio quizás un 35% cuando voy a la realidad neto o un 33%. Cuando lo hago en una corporación S, estoy obligado solamente a pagar el 22% de mi impuesto sobre la renta. No estoy obligado a pagar el 15.3%. Sin embargo, ¿qué puede decir el IRS? El IRS puede decir, epa, no señor, usted está evadiendo impuestos porque esa es su principal fuente de trabajo y usted tiene que pagar el 15.3. Sí, lo puedo hacer, pero puedo escoger el monto, puedo irme a un 40% de la ganancia, es decir, me gané por la compañía 100,000, solamente pago el 15.3 por 40, que me lo declaro como salario, y los otros 60 solamente pagan impuestos sobre la renta, lo cual es un ahorro sobre 60,000 a ujú, la hora de declarar en una LLC. Entonces es ujú. bien importante que se asesoren cuando Sí. vayan a ir a buscar, a presentar una compañía, bien sea LLC, corporación o corporación S, también va a depender de cuál es el tipo de industria en el cual se encuentran. Maravilloso. Aquí Así es. también comenta Lilibet, dice, un residente fiscal más no residente permanente tiene lifetime exemption para impuesto de sucesión. Sí, 60,000. 60,000. Y tú te ríes porque Luis Eugenio. Porque nosotros tenemos los ciudadanos 12 millones, entonces Ujú, cuando tú te vas a la venta de una propiedad ajá. en una sucesión que cuesta $500,000 y te ganaste $200,000, ok, réstale $200,000 menos 60, no pagas sobre 60, te quedaron 140, pero de 140 tienes que pagar el 40%. Ujú, Entonces,
es mucho dinero. Dejarle 40% de $140,000, estás hablando de $56,000 que estás dejándole al tío Sam, cuando por 10, 12, una vez en la vida puedes hacer, construir un sistema para proteger tus activos y no te va a pasar eso cuando fallece la persona, en el caso de que no tenga intenciones de vivir. De hecho, tengo un cliente que era residente, no se quería ser ciudadano por cuestiones personales de él. Cuando le expliqué esto, me dijo, no, voy a aplicar a la ciudadanía. Al año siguiente se hizo ciudadano porque la diferencia es bastante. Cuando tú tienes un Sí, claro. apartamento en Brique que te cuesta $500,000, entonces dice, bueno, la diferencia es bastante. Y $500,000 me quedo corto con el precio de un apartamento en Brique. Ah, sí. Así. Bueno, fíjense ustedes, qué interesante ha sido esa conversación. Qué rico verte la cara, Leonor. Encantada de verte. ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer una pregunta en cámara, Leonor? ¿No? Ok, fíjense ustedes qué sabroso de verdad compartir y en esta conversación entre venezolanos es muy nutritiva porque además hablamos como quien dice en criollo a calzón quitado, es decir, sabiendo que podemos cometer errores en este proceso que a todos nos pasa y que ustedes han tenido la experiencia de haber hecho el trabajo en Venezuela y ahora también hacerlo aquí en los Estados Unidos con el conocimiento que ya tienen. Aquí Margarita nos dice, y si hay en una LLC un socio residente y el otro no es residente, ¿cómo sería esa declaración? Cada uno se declara por separado, porque como dijimos que los impuestos los declara cada socio, entonces el residente hace su declaración como residente y el no como extranjero. Los impuestos son diferentes también, obviamente, ¿no? Ser extranjero y hay una cantidad de beneficios que tenemos los ciudadanos o residentes que los extranjeros no, etc. Claro, claro. Bueno, ya para cerrar, porque ya nos pasamos el tiempo de este espacio en la noche de hoy, quisiera que me dieran 3 recomendaciones cada uno, ya para cerrar y despedirnos, para las personas que han estado viendo el programa y las que después lo van a ver ya grabado. ¿Qué recomiendan? Tres recomendaciones, ustedes como expertos, como contadores, como quienes ayudan a manejar los impuestos a estas personas que están aquí. Adelante, Luis. Ok. No jueguen con el tío Sam, es uno. Eso es sumamente importante. Busquen profesionales a la hora de hacer su impuesto y no se dejen engolosinar porque te están diciendo, si lo haces conmigo, el gobierno te va a devolver $10,000, porque eso va a salir y va a ser pagado con intereses y con penalidad. Un preparador de impuestos no puede cobrar porcentaje de la devolución, es contra la ley, está en la circular 230 de la regla que nos rige a los preparadores de impuestos. Entonces, no se dejen engolosinar por esos reembolsos gigantescos, porque sí es verdad que existen, pero muchas veces te dicen, si yo te voy a hacer un reembolso de impuestos gigantescos, te tengo que cobrar lo mismo que le cobro al que no le devuelven nada. Ahora, si te encuentras a alguien que te dice, si me das $1,000, te voy a devolver $10,000. Ya ahí es malo. Esos Malo, son mis cosa tres malo. consejos. Ok, a ver, Jorge. Sí, el primero, evidentemente, es que se asesoren. Se asesoren y, mire, así como es muy fácil buscar en Google todo tipo de información, usted puede buscar cómo escoger un buen preparador de impuestos. Búsquelo, ahí va a salir la clave y le va a salir todo esto que acaba de decir Luis. Es muy importante buscar realmente profesionales, gente transparente, que uno pueda revisar su historial, redes sociales, página web, lo que sea, y que incluso los reviews que tienen en las páginas, porque eso nos da tranquilidad. Ese es el uno. Eso es lo uno. Sí. El número dos, igualmente a la hora de este último tema que tocamos de las compañías, hay demasiada desinformación a ese respecto. Que si LLC, que no sé qué, o sea, pareciera que la gente automáticamente, mucha gente me llega y dice, mira, quiero registrar una LLC. Y yo, ya va, ¿por qué una LLC? ¿Tú sabes qué significa eso? No, me dijeron que registrar una LLC. Entonces ahí empieza la educación. Entonces, si usted le dice a una persona, registre una LLC y ni siquiera pregunta, ni dice nada, entonces esa persona no está preparada ni siquiera para registrar la compañía. Esa es la segunda. ¿Y la tercera? Esa es la segunda. Y la tercera es que se cuiden mucho de esas ofertas muy, muy golosinosas, porque es peligroso. Con el gobierno no se juega y esta gente no tiene apuro. Ellos no van a venir hoy, mañana.
van a venir dentro de 2 o 3 años, pero van a venir. Entonces, mejor que no juegues con eso porque estás jugando con fuego. Así es. Bueno, de nuevo, para mí ha sido un inmenso placer contar con la sabiduría de ustedes. Me siento muy contenta y muy orgullosa de haberlos tenido porque han sido muy nutritivos y han incorporado una cantidad de información en este encuentro que hemos tenido esta noche. Luis Eugenio Dávila, máster en finanzas y director de Regal Tax Advisory Group, que lo consiguen en @regal_piso_tax. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Luis Eugenio. Gracias a ustedes, gracias Jorge, excelente compartir con los dos y Laura también, muy nutritiva este rato de conversación. Así es. Y Jorge, bueno, muchísimas gracias, Jorge, contador público, director de NG Service USA. Ustedes lo consiguen así también en el Instagram, @NG Service USA. Gracias por haberte sumado esta noche y habernos hablado con tanta claridad. Un placer para mí. De verdad que me encanta hablar con la gente, como les dije en principio. Educar para mí se convierte digamos, en la cereza del pastel cuando yo termino diciéndole a un cliente todas las cosas que él necesita saber. Y estos ratos, pues, súper amenos. Luis, un placer haber conversado, compartido contigo este panel. Laura, gracias por todo tu trabajo de producción excelente. Y señora Flor, muchísimas gracias. Un placer haber estado acá con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, por supuesto, a los que participaron, en particular a aquellas personas que también ofrecieron valor, como fue Lilibet Rueda con sus preguntas y comentarios, como fue Margarita Sardina con sus preguntas, también Leonor Llanes y Yarmeli Lares, quien también participó preguntando cosas puntuales que desde su empresa YL Consulting Inc. Pues maneja para asesorar a tantas empresas aquí en el estado de Florida. Muchísimas gracias y a todos ustedes nos vemos el próximo miércoles, como siempre, con cualquiera de esos temas que a ustedes les interesa. Recuerden escribir en @floralicensola cuáles son las temáticas que quisieran trabajar para entonces nosotros buscar a los especialistas y tener otro encuentro así, cercano, familiar, sincero y transparente con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.